Personajes de psicología latinoamericanos. Nacido como Giuseppe Ingenieros el 24 de abril de 1877 en Palermo, Italia, en Sicilia. Fue médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teósofo, escritor y docente ítalo-argentino. Se destacó por su influencia entre los estudiantes que protagonizaron la reforma universitaria en 1918. Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender. Sería más eficiente. Trabajó desde niño corrigiendo pruebas de imprenta, ya que su padre era periodista y tuvo dificultades económicas. Solía encargarle traducciones de italiano, francés e inglés, incluso de libros enteros. En 1914, José Ingeniero se casó con Eva Ruttenberg en Lausana, Suiza, aunque el noviazgo se había iniciado en Buenos Aires. Del matrimonio nacieron 4 hijos: Delia, Amalia, Julio y Cecilia. En 1892, ya habiendo finalizado sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires, fundó el periódico La Reforma y un año después, en 1893, ingresó como alumno a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la que se recibió en 1897 de farmacéutico y en 1900 de médico con su tesis Simulación en la lucha por la vida. Para esa época ya era conocido en los círculos literarios. Además de sus intereses puramente científicos y sociales, también tuvo desde muy joven interés por el estudio del ocultismo, los fenómenos parapsicológicos y la teosofía. Desde 1897 dirigió el diario La Montaña, periódico que se autodenominó socialista revolucionario, en donde defendía a la teosofía y al ocultismo y daba su punto de vista respecto al papel que estos tendrán o deberían tener en el futuro, especialmente en el campo de la investigación científica. En 1898 escribió por primera vez para la revista Teosófica Filadelfia, para la cual escribiría en varias ocasiones. En sus publicaciones, Ingenieros mostraba un rechazo por las posturas científicas oficiales, señalándolas como dogmáticas, y proponía una actitud más abierta en la investigación psicológica. En 1903, la Academia Nacional de Medicina lo premió por Simulación de la locura, secuela de su tesis editada en libro. Fue nombrado jefe de clínica de enfermedades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Se convirtió en un destacado miembro de la Cátedra de Neurología a cargo de José María Ramos Mejía y en el Servicio de Observación de Alienados de la Policía de la capital, del cual llegó a ser su director. En 1908 ganó la cátedra de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En ese año fundó la Sociedad de Psicología. Completó sus estudios científicos en las universidades de París, Ginebra, Lausana y Heidelberg. Sus ensayos sociológicos, El hombre mediocre y ensayos críticos y políticos como Al margen de la ciencia, Hacia una moral sin dogmas, Las fuerzas morales, La evolución de las ideas argentinas y Los tiempos nuevos tuvieron un gran impacto en la enseñanza a nivel universitaria en Argentina y obtuvieron una gran adhesión moral entre la juventud panamericana. Además de dirigir su periódico bimestral Seminario de Filosofía, mezcló su pasión por la ciencia con una ética social acentuada, siendo considerado un intelectual de peso en su tiempo. Ingenieros no fue lo que actualmente se denomina sociólogo, más bien se podría calificarlo como ensayista crítico. Nombrado maestro de la juventud de América Latina, Ingenieros fue un representante destacado del pensamiento positivista, sobre todo en sus primeros años. También fue uno de los fundadores del socialismo en Argentina, aunque no participó orgánicamente en la actividad partidaria.
En 1919 renunció a todos los cargos docentes y hacia 1920 comenzó su etapa de lucha política, participando de manera activa en favor del grupo progresista Claridad, de tendencia comunista. En 1922 propuso la formación de la Unión Panamericana, un organismo de la lucha contra el imperialismo que difundió continentalmente las ideas antiimperialistas. En 1925, pocos meses después, antes de su muerte, creó el mensuario Renovación en contra del imperialismo, firmando con los seudónimos de Julio Barrera Lynch y de Raúl H. Cisneros. Llegó a ser abiertamente simpatizante del anarquismo. Varias de sus obras literarias reflejan este acercamiento. Esto se debió en parte a la influencia del criminólogo italiano Prieto Gori. Murió el 31 de octubre de 1925 a los 48 años, siendo la causa de su deceso meningitis grave. Sus escritos de las tres lacras morales representan a toda Latinoamérica en cuanto a moralidad, generando una conciencia latinoamericana. Mi producción científica no ha sido nunca un medio de vida. El trabajo intelectual es mi lujo. Necesito consagrar las tardes al ejercicio de mi profesión para costearme durante la noche el vicio de leer y escribir. Lo practico entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Generalmente leo y tomo notas. Escribo borracha sin distraerme del tema hasta terminar el artículo o el libro. Así transcurre uno de los escritos refiriéndose al acto de escribir como un lujo. Sus desarrollos sobre la identidad argentina y el imperialismo tuvieron gran influencia sobre varias generaciones del continente. Mientras el mediocre se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad, el original aspira a pensar con la propia. Nada parece tan peligroso como un hombre que aspira a pensar con su cabeza.